Hola, muy buenas tardes a todos y todas. De nuevo, vamos en esta segunda vez, agradeciéndoles a todos por acompañarnos en este seminario permanente de Antropología del Derecho, en este segundo ciclo, a nombre del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Jalisco y el Colegio de San Luis. Pues les damos la más cordial bienvenida a este segundo ciclo. Como les comentaba, mis colegas y coordinadoras de este seminario, la doctora Irene Juárez y la doctora Mónica Luna y una servidora, pues estamos muy contentas de iniciar este ciclo con la presentación de una ponencia que es sumamente interesante. El día de hoy vamos a hablar de la producción científica estatal de la anormalidad, la condición legal y social de las personas sordas en el siglo XIX y principios del 20 en la Ciudad de México, a cargo del maestro Gabriel Tapia. Y también, bueno, pues tendremos el gusto de contar con los comentarios del doctor Mike Gulliver, quien trabaja como asociado en la Universidad de Bristol y en el Deaf Studies Trust, quien hará los comentarios. Saludamos también con mucho gusto a quienes nos acompañan vía Blue Jeans, aquí, quienes están aquí, por supuesto a nuestra intérprete Gloria de la Parra por el trabajo realizado, y a quienes están conectados por Facebook Live del FLAT. Ahí, por favor, recordarles que no olviden registrar su asistencia en el formulario que se pondrá en unos momentos. Y también decirles que a través de ese medio pueden compartirnos sus preguntas, comentarios, que luego estaremos retomando en la ronda de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Entonces, para dar inicio, me permito presentar al maestro Gabriel Tapia, mencionando solamente algunos datos de su currículum. Gabriel Tolentino Tapia es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestro en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Es candidato a doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESA de Ciudad de México, y sus líneas de investigación son estudios urbanos y territoriales, estudios sobre movilidades, discapacidad y estudios de sordos. Integrante del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México, la REMIT, y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Actualmente labora en el Instituto de Investigaciones y Estudios en Materia de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al maestro Gabriel y bueno, vamos a compartir aquí la presentación y tú me vas diciendo, Gabriel, cómo la vamos cambiando. De acuerdo. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Ok. Ya está por ahí la presentación. Muchas gracias, Jackie. Bueno, primero obviamente empezar con los agradecimientos, ¿no? A Jacqueline por la presentación, al FLAD, al SPAD, a las organizadoras por el espacio para poder comentar. Obviamente también a Mike por tomarse el tiempo de estar nuevamente. Él ya ha estado en otros momentos comentando mi trabajo. Está en Gales, entiendo que ya es de noche allá, entonces vamos a tratar de agilizar esto para no robar mucho sueño por allá. También gracias a las intérpretes, ¿no? A Laura y a Gloria que nos están apoyando el día de hoy, obviamente al público que nos acompaña. Y bueno, lo que voy a presentar el día de hoy es parte de la tesis de doctorado que todavía no está defendida. Espero que eso no sea un delito, ya que estamos hablando aquí de temas jurídicos y legales, pero bueno, tampoco es que vaya a presentar, obviamente toda la tesis, es más, ni siquiera un capítulo, es parte de un capítulo que tiene una dimensión, una orientación histórica, ¿no? Y bueno, como ya se presagia y como ya lo mencionó ya que hace un momento, pues el objetivo es tratar de examinar, de discutir cómo es que se concibe, cómo es que se produce desde la ciencia y desde el Estado y otras áreas de la sociedad a la persona sorda, a las personas sordas en plural, desde un punto de vista sobre todo legal y social a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, y bueno, también quisiera hacer una serie de aclaraciones. Por un lado, sobre la presentación, hay varias épocas que voy a estar manejando. Entonces,
quisiera decir que la exposición no es precisamente cronológica, ¿no? Es más bien temática. Esto significa que puedo hablar de, a lo mejor, de la dimensión legal y luego la médica o la educativa, la demográfica, y tenga que regresar en la historia y después irme más adelante, ¿no? Entonces, por si hay ahí dudas de por qué ahora se regresó, por qué va para atrás, bueno, es complicado hacer como una exposición totalmente cronológica, es más bien dicho temática. Y otra es que, bueno, se presentan algunos trabajos, ¿no? Sobre todo publicaciones del siglo XIX, principios del XX, así como otras investigaciones. No pongo tantas referencias, esto para no como saturar el texto, pero también es importante que si al final alguien tiene curiosidad de dónde salió cierta cosa o por qué dije lo que dije, y si hay una cita y demás, lo podemos también consultar. También voy a dejar por ahí mi correo, ¿no? Entonces, podemos avanzar a la siguiente, una vez que he hecho estas aclaraciones, a la siguiente diapositiva. Bueno, me gustaría partir de una premisa para tratar de comenzar a entender esta condición, esta situación de las personas sordas en el periodo histórico que les acabo de comentar, y es que, bueno, hay lo que manejo es más o menos desde la época del liberalismo, ¿no? A mitades del siglo XIX hasta el cardenismo, cuarta década del siglo XX. Hay tres procesos que me parece que son importantes para el desarrollo de toda la ponencia, ¿no? El primero es tratar de comprender que con el liberalismo, como diría el historiador Charles Haight, lo que sucede es que es ahí cuando el Estado-Nación mexicano comienza a formarse, pues en realidad, ¿no? A través de nuevas normas y de nuevas instituciones que van a cambiar el desarrollo del país, ¿no? Muy distinto de lo que había acontecido en toda esta época un poco más convulsa a principios del siglo XIX con la independencia. Entonces, el liberalismo es importantísimo para entender la situación de las personas sordas, pero también, y se ha discutido mucho en trabajos que me proceden, la cuestión del desarrollo y el surgimiento, bueno, el desarrollo de la ciencia y el surgimiento de nuevas disciplinas, ¿no? Que va a entrar en boga mucho con esta época positivista, muy de la mano de Porfirio Díaz, y que hay una reorganización también del país y esta idea de hacer como de la ciencia algo fundamental para el Estado mexicano. Y por otro lado, también muy importante, aunque a veces creo que se discute menos, es la consagración de una incipiente economía capitalista, muy incipiente todavía con Porfirio Díaz, y estos tres grandes procesos, estos tres grandes elementos van a estar como incrustados en todo lo que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos procesos dan lugar entonces a nuevas formas de categorización e institucionalización de los grupos sociales, lo que en consecuencia implicó la incorporación, ya en específico, de las personas sordas junto a otros sujetos considerados pues deficitarios, ¿no? Y esto se va a trasladar, se va a observar en ciertas normas y en ciertas instituciones, ¿no? Que vamos a estar aquí presentando. La que sigue, de favor, Jackie. ¿Dónde es donde se observan, digamos, estas nuevas formas de categorización? Pues son bastantes áreas, la verdad. Uno es la prensa, ¿no? Desde la prensa del siglo XIX hay muchas referencias a las personas sordas, pero también en las normas jurídicas que se van generando, en los escritos sobre la medicina, ¿no? También en la pedagogía, en la educación, la higiene, que es como este brazo social de la medicina que se encuentra con la pedagogía, la estadística, también ciertas leyes o áreas que tienen que ver con la migración y también la regulación del trabajo, ¿no? Esto quiere decir que en cada una de estas áreas podemos observar cómo es que las personas sordas van siendo como definidas, obviamente siempre desde una mirada no solo profesional, sino también debemos de recordarlo desde una mirada totalmente oyente, ¿no? Y aquí subrayo esta palabra de normas jurídicas, no porque estemos en un seminario de cuestiones legales, sino porque las personas sordas van a ser, digamos, reguladas, por decirlo de algún modo, no solo dentro del ámbito legal, ¿no? Es decir, qué es lo que pasa cuando se enfrentan a un juicio, sino que las normas jurídicas también van a penetrar o van a tener relación con las otras áreas, ¿no? Es decir, la pedagogía también necesita de una regulación legal, ¿no? Lo mismo que la higiene o la estadística. Y en estas normas de estas otras áreas o estas esferas sociales, ¿no? Que son parte de este proceso de modernización y de especialización del Estado, pues también va a haber ciertas leyes que van a estar regulando la presencia de las personas sordas. La que sigue, por favor. Me gustaría comenzar entonces con dos procesos que están totalmente amarrados. Uno tiene que ver
con esta idea de la desamortización de los bienes eclesiásticos que bien se conoce con las leyes de reforma a mediados del siglo XIX, ¿no? Lo que se intenta con Juárez es hacer un Estado laico, que en realidad muchos dicen que nunca fue laico, ¿no? Por ahí se dice que Juárez tenía mucha inclinación hasta a estas religiones protestantes de Estados Unidos, ¿no? Porque se veía como que era un país desarrollado, entonces habría como que estar volteando a esas religiones, a diferencia del catolicismo, que se asociaba todavía con una cuestión de lastre, ¿no? Pero bueno, lo que pasa en las instituciones, y aquí un ejemplo de ello es este Hospital del Divino Salvador, donde queda más o menos claro, pues, ¿no? Cómo es que las instituciones, estos hospicios, estas formas de atender a ciertos grupos sociales en situación de vulnerabilidad, diríamos hoy, pues pasan de ser atendidos por instituciones religiosas a instituciones del Estado. Pero algo muy interesante también es que empiezan, y esto ya es como un fenómeno que debemos de tener conciencia hasta el día de hoy, a ser organizados, a veces bueno, habría que discutir un poco más a profundidad si esto sucede a partir de este momento de la reforma, pero a lo que quiero llegar es que hay una forma ya de, y lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos, de empezar a aglutinar a las personas sordas con otros sujetos que son considerados hoy con discapacidad, ¿no? Entonces aquí se menciona que en este hospital que estuvo funcionando en esta época del siglo XIX, pues empiezan a ser ubicadas las personas sordas, como se dice ahí, con epilépticos, con idiotas, ¿no? Con gente que tiene discapacidades intelectuales, y esto nos da ya como una idea de qué es lo que el Estado empieza a organizar y dónde empieza a ubicar a las personas sordas, y que, bueno, como bien sabe la comunidad, es un tema de discusión el día de hoy, ¿no? Más adelante volveré sobre ese asunto. Entonces hay sí, la que sigue está bien, si quieres, Jackie. Hay este proceso de desprendimiento de la cuestión religiosa y se pasa a una administración estatal, aunque, y esto sí lo quiero poner como paréntesis, aun cuando estas ideas liberales tratan de despojar como esta presencia, esta influencia religiosa, en esta misma época del liberalismo surge lo que se conoce muy bien entre la comunidad sorda, esta escuela muy famosa, la Escuela Nacional de Sordomudos, ¿no? Que empieza de hecho con la época en la que estuvo Maximiliano de Habsburgo, pero bueno, se da continuación allá una escuela nacional cuando entra Juárez, y es interesante porque si bien en otras instituciones públicas lo que se está intentando es abandonar no solo la presencia de la gestión religiosa, sino también los contenidos religiosos, en esta escuela, curiosamente, los contenidos religiosos no desaparecen, ¿no? Y ahí hay varias notas periodísticas que nos ayudan a entender que era necesario, pues, al menos para los sordos, tratar de hacer conciencia sobre este sistema de creencias, ¿no? Porque pareciera que hace falta la idea de fundar no solo un lenguaje que puede ser escrito, que puede ser oral o que puede ser a través de señas, sino también, a su vez muy importante, la idea de un sentido moral del mundo, ¿no? Y entonces, para tener este sentido del mundo, pues entonces era importante el conocimiento de lo religioso, ¿no? Entonces, incluso en esta escuela que es liberal en teoría, pues también hubo contenidos religiosos, ¿no? Nunca nos pudimos tal vez desprender de esta dimensión religiosa. Y bueno, a la par, después de ese pequeño paréntesis, considerar que a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, empieza un proceso ya de especialización de la medicina, no solo de las instituciones, sino también de cómo se va a regir las disciplinas, cómo es que se van a organizar, ¿no? Hay muchos estudios de Azuela, de Guevara, de Agostoni, que han trabajado cómo es que la medicina se empieza a desarrollar. Y vamos a ver que entonces, por ejemplo, en 1893 se funda ya una sociedad oftalmológica mexicana, ¿no? Y 5 años después surge Anales de Oftalmología, o sea, es ya una revista especializada, ¿no? En el 1897, pues ya se genera dentro del tercer Congreso de Medicina Nacional una sección que está dedicada a la laringología, otología y rinología, ¿no? En 1905, un poquito tiempo después, hay una cátedra ya de fisiología en la Escuela Nacional de Medicina, y se incluye por primera vez el estudio fisiológico del oído, ¿no? Un año después, entonces la otorrinolaringología, que vamos a abreviar aquí como otorrino, empieza ya como una especialidad, ¿no? A principios también del siglo XX empieza a ubicarse la otorrino como una especialidad que se atiende en el Hospital General de México, sí, en el Hospital General y en la Academia Nacional de Medicina, ¿no? En 1920, un poco más avanzados, surge Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología,
oftalmología y otorrinolaringología. Y bueno, ya no me voy a adelantar mucho en la época porque me voy a salir, pero bueno, lo que quiero decir es que hay como todo un proceso a la par de estas instituciones del Estado que van a gestionar a estos grupos sociales, muchos desfavorecidos, como un proceso de especialización cada vez como más puntiagudo, por decirlo de algún modo, que lleva, digamos como en términos de Bourdieu, si lo entendiéramos como un campo, en el sentido de que la cara, ¿no? Los oídos, la nariz y los ojos se constituyen, de hecho, en un campo de disputa entre la medicina, ¿no? Pareciera que la oftalmología fue como la reinante de las disciplinas que se encargaba como de ver todas estas conexiones entre el oído, la nariz, y los oídos, y después estas disciplinas que empiezan a especializarse empiezan también como a debatir y a ganar terreno, ¿no? Es así que el otorrino hasta el día de hoy pues gana presencia y bueno, si lo discutiéramos hoy, pues cada vez hay más disciplinas, más ciencias, ¿no? Está la otoneurología, la vocología, es decir, hay una especialización cada vez más profunda. Entonces, este es un desarrollo importante que nos va a ayudar a entender cuál es como la posición que empiezan a ocupar las personas sordas, objeto entonces de esta medicina cada vez más seccionada, ¿no? La cara, el cuerpo humano empieza a ser, pues sí, objeto de disputa entre las disciplinas y es una disputa en serio, o sea, no lo digo nada más por decir, es decir, en los congresos, en reuniones y demás, se empieza a notar este cambio, ¿no? Y esta historia que les acabo de resumir así como muy rápido está por ahí documentada en un libro de Cárdenas que se escribió en el 91, ¿no? Lo recomendaría para quienes quieran profundizar sobre esta historia básicamente del oído, de la garganta, de la boca, de la nariz, creo que sería bueno. Bueno, la que sigue, por favor. Y a su vez lo que sucede, digamos, paralelamente, les decía yo que iba a estar retrocediendo en el tiempo, hay una penetración que se empieza a ver ya en la segunda mitad del siglo XX de la medicina en otros ámbitos, ¿no? Uno de ellos será precisamente el legal, donde se puede observar, por ejemplo, en este segundo imperio, cuando Maximiliano está en México, se da a conocer un código civil en el Diario del Imperio, que era como el oficial de la época, donde ya se empieza a señalar que en los juicios, ¿no? Que involucran a gente incapaz, así se nombra, y pongan atención a los términos, porque lo vamos a discutir al final, toda esta gente incapaz, que es loca, demente, imbécil y sordomuda, ¿no? Tenían que ser examinados por el juez, ¿no? Tenían que decir qué es lo que notaban, pero también revisados por peritos que extendieran un certificado. No se dice quién es el perito en este caso, pero es posible que se trate ya incipientemente de una tarea compartida por personas especializadas del ámbito médico, ¿no? Cuando Maximiliano es derrocado y vuelve Juárez al poder, ya en el 69, con el triunfo de la República, como se le llama, pues ya hay otra perspectiva como más centrada en tratar de reflexionar cuál es el papel de los médicos en el ámbito legal cuando se trata de personas con cualquier tipo de discapacidad, pero especialmente personas sordas, que es lo que aquí nos interesa de manera central, ¿no? Entonces, este doctor que es muy conocido en la época, Luis Hidalgo y Carpio, que es una persona, publica un libro de medicina legal en el 69, en 1869, y entonces aquí ya se discute de manera mucho más central cuál va a ser el papel de los médicos, ¿no? Él escribe en este libro, hay un apartado que se llama Los delitos de incontinencia, ¿no? Es interesante el título, y que remite a estas discusiones, a estos problemas que tienen que ver con la consanguinidad y la procreación entre personas sordas, ¿no? Este es un debate ya muy álgido que en otras partes del mundo tenía mucha discusión, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está esta gran revista, el American Annals of the Deaf and Dumb, que después se le quitó eso de dumb, que es como tonto, pues, donde se discutía toda esta cuestión de la consanguinidad y la procreación. En México, Hidalgo y Carpio lo discute apenas, y las investigaciones, de hecho, sobre este tema van a desarrollarse en una de estas revistas de anales que les comentaba hace un momento en el siglo XX, ¿no? Es como si tuviéramos digamos, como este atraso en estas investigaciones sobre estos temas, pero aquí lo que interesa en este momento
es que Hidalgo y Carpio precisamente toma como referencia los estudios médicos que se hacen en otros países, que se hacen en Europa y en Estados Unidos, para llegar a la conclusión de que entonces el matrimonio consanguíneo debería de prohibirse, empezando desde lo legal, ¿no? Es decir, es como esta idea de que si la gente no se puede regular, no puede hacer algo por sí misma para controlar estos matrimonios consanguíneos, entonces la dimensión legal debería de entrar para poner como un alto, ¿no? Y bueno, también quisiera comentar como al final me adelanto un poco como ciertos elementos de estas discusiones que se ven al día de hoy, ¿no? Es decir, heredamos como ciertos aspectos que todavía hoy están como a discusión cuando hablamos de personas sordas, ¿no? Por otro lado, entonces, el trabajo de Hidalgo y Carpio expresa pues no solo el encuentro entre diferentes campos, entre el derecho y la medicina, sino que más bien dicho se trata fundamentalmente del avance, ¿no? De esta penetración de la medicina sobre otras esferas como la legal, ¿no? Que hasta cierto punto podríamos decir que las dos están en formación, ¿no? O sea, las leyes apenas se están forjando para este Estado-nación naciente, y por otro lado la medicina también está tratando de hacer su presencia y ganar espacio en distintos terrenos sociales para ganar esta legitimidad, ¿no? Y de hecho, bueno, unos años después, en 1871, Hidalgo y Carpio participó ya como perito médico en al menos un caso, ¿no? Que en la época generó mucha controversia, en la que se vio involucrada una persona sorda porque había perdido parcialmente la audición a causa de una bala, ¿no? El caso fue publicado en esta Gaceta Médica de México por un médico que se apellida Rodríguez en 1872, y lo que se buscaba con este estudio era como generar un antecedente para posibles aplicaciones futuras en el ámbito jurídico, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, después, un año después, pues estamos como en periodos muy cortos donde suceden varias cosas interesantes. Se promovió un código civil para el Distrito Federal, perdón, en el que se seguía manifestando que los menores de edad no emancipados, ya sea que fuesen dementes, idiotas, imbéciles o sordomudos, que son los términos de la época, si todavía al cumplir la mayoría de la edad continuaba este impedimento, así se nombra, ¿no? Pues estarían sujetos nuevamente a la tutela, según un juicio de interdicción, por quienes serían sus oídos, ¿no? Y así se nombra, que sería el tutor, y también se menciona el curador, ¿no? Que posiblemente esté haciendo referencia ni siquiera a un familiar, sino a un médico, ¿no? Y esto de la interdicción, obviamente, se relaciona con otro tema que también todavía seguimos discutiendo hasta el día de hoy, que es el internamiento, ¿no? Por ejemplo, en 1929 hay un código penal que se reforma, y este se alineaba pues con las clasificaciones físicas y mentales de la época, y estaba, digamos, autorizando el internamiento en manicomios y en colonias agrícolas, así se les llamaba, ¿no? Especiales, pues para los delincuentes, que en este caso fuesen sordomudos, locos, idiotas, imbéciles, enfermos psicopatológicos, ebrios, etcétera, como expresa Lutz, ¿no? Que es un autor. Y ello refleja, pues, cómo prácticamente la cárcel o los centros médicos de internamiento, pues, son estas instituciones muy Foucaultianas, ¿no? De control y de corrección, y obviamente de condena, ¿no? Unos años más tarde se desarrolla el tercer congreso de la Asociación Médica Panamericana en la Ciudad de México, esto ya es en 1931, y hay una doctora, ¿no? Rodríguez Cabo se llama, quien analiza este mismo Código Penal de 1929 y considera también que el dictamen médico pues debe ser necesario para los delincuentes, ¿no? Incluidos quienes son sordos, ¿no? Que al cometer un delito pues entonces deberían de entrar a una escuela, a un establecimiento especial de tiempo completo hasta que fueran educados, ¿no? Esto lo comenta ya en un trabajo un autor que se llama Suárez. Y entonces lo que vemos es que hay una equiparación casi entre la cárcel y estas instituciones de educación especial, ¿no? Este tipo de normas también creo que deben de hacernos reflexionar si el delito cometido en este caso por una persona sorda podría deberse a una falta de instrucción educativo-moral. Ya les comentaba por ahí este tema de la moralidad hace un momento, y es quizá pensar si la realización entonces de un delito se debe pues a una condición
orgánica, ¿no? Que separa al sujeto, a la persona sorda, de la instrucción acerca de lo que es bueno y malo. Este es un tema que todavía hoy se discute cuando hablamos de personas sordas, ¿no? Es una, como se dice en antropología, como si estuviéramos frente a la idea de un buen salvaje, ¿no? Que socialmente pues se piensa muchas veces que no hay una capacidad reflexiva de saber lo que es cometer o no cometer un delito, ¿no? Y esto tiene a su vez, como ya les mencionaba, esta dimensión religiosa que también está de fondo, ¿no? Es decir, hasta hoy se sigue discutiendo, esto es lo que a mí me gusta un poco de la historia, que nos permite entender no solo el pasado, como dicen, sino pues obviamente el presente, y vamos dándonos cuenta que hay muchas ideas que continúan en la actualidad, ¿no? Como esta idea de que, bueno, es necesario que las personas sordas conciban una presencia de una imagen superior, no solamente a la instrucción educativa, sino también esta idea de forjar la idea de una presencia divina y religiosa que tiene un control moral sobre los seres humanos, y en los sordos se ha discutido mucho más, pues por esta cuestión del ver, ¿no? Aquí creo que sí se aplica ese dicho comúnmente que aplicamos entre oyentes, ¿no? De hasta no ver, no creer, y entonces es como problema que incluso también se denota en algunas noticias, en algunos periódicos del siglo XIX, de cómo hacer para crear como esta idea moral de un bien y de un mal en las personas sordas y decirles que hay un Dios que no están observando, ¿no? Entonces, esto me parece, es más bien dicho hipotético, que se vincula con estas normas que tratan de reformar, hasta cierto punto de castigar y de orientar la conducta de las personas sordas en estas instituciones. Y bueno, aquí también como un paréntesis, aludiendo al trabajo de Mike, seguro que él en los comentarios hará una lectura muy espacial de estas instituciones, ¿no? De las que estamos hablando en este momento. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Voy a tratar de irme un poquito más rápido. Bueno, obviamente también el tema de la educación está presente en las leyes, ¿no? Hay distintas leyes, no solo la ley que establece la fundación de una escuela de sordomudos, ¿no? Con el liberalismo, sino que hay otras leyes que van surgiendo en la historia. De hecho, antes de la Escuela Nacional de Sordomudos hubo por ahí algunos decretos. Hubo una, me parece, si bien recuerdo, en Jalisco, antes de que se quisiera crear la Escuela de Sordomudos en la Ciudad de México. Hay por ahí un intento ya en Jalisco, si bien recuerdo, pero no se sabe mucho, se va para abajo. Y bueno, ya desde ahí estamos viendo que la norma también trata de instruir nuevas formas de institucionalización y obviamente de socialización, ¿no? Pero aquí a lo que quisiera yo llegar un poco es que, bueno, la medicina y la higiene se cruzan a través de este brazo social que es... ¿cómo se llama? El sistema de salubridad, pues, ¿no? Desde el finales del siglo XIX y principios del XX se constituye como un elemento central que se considera para el desarrollo tanto del sujeto en su individualidad como de la sociedad en sí mismo, ¿no? Y entonces surgen estos saberes, estas disciplinas, vamos a llamarlas más modernas, quizá incipientes todavía, como la pediatría y la pedagogía, ¿no? Que es lo que tratan de hacer, pues producir una niñez vinculada a la salud y a la educación, además pulcra, ¿no? Desde una visión higienista, donde la limpieza debe de ser corporal, pero también de las instituciones, ¿no? Y aquí autores como Granja y del Castillo lo han trabajado mucho. Y entonces la idea no solo es como esta limpieza con el sistema educativo de la época, sino también poner en marcha, y algo que vamos a discutir unos minutos más adelante, esta tarea de contabilizar y clasificar a la infancia escolar, ¿no? La escuela entonces se convierte, como dice Granja, en un lugar predilecto para la observación científica y de ahí surge, de hecho, de estas discusiones en la escuela, pues esta categoría que todavía venimos como manejando, que se asocia mucho a Foucault también y a su profesor francés Canguilhem, bueno, no sé bien cómo se llama su apellido, que es esta categoría de lo anormal, ¿no? Que en México se empieza a ver ya su utilización a finales, perdón, del XIX y principios del siglo XX, como mencionara Gutiérrez, ¿no? En un trabajo sobre educación. Bueno, hablando de leyes también, en 1908 surge una de educación primaria y, bueno, se estipulaba entonces que la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes debería establecer pues escuelas para niños, ¿no? Esto lo menciona también Cruz en un trabajo del 2014. En 1938 hay otro
Hay también publicaciones que van saliendo a la luz, ¿no? Santa Marina publica un artículo que se denomina El problema de la infancia moral y materialmente abandonada en una revista que se llamaba Criminalia. Y bueno, lo que propone Santa Marina básicamente es poner a consideración del Congreso de la Unión, pues la creación de dispensarios, de clínicas y de todos estos espacios de selección de niños considerados débiles, viciados, insuficientemente dotados, ¿no? Veamos cómo los términos también van cambiando, ¿no? Y dentro de esta población, pues nuevamente entrarían pues los sordomudos, ¿no? Que como dice Suárez en otro trabajo, pues habían estado como abandonados, muchos, no todos habían tenido la educación, de hecho muy pocos, y estaban como engrosando estas filas de pordioseros y vagabundos que habitaban por todo el país, ¿no? Y bueno, además de esta visión higienista y también vamos a decirlo así como segregacionista, que es interesante al día de hoy cómo concebimos la segregación o no entre la educación de personas sordas, pues también existe toda una discusión, digamos, eugenésica con la reproducción biológica, ¿no? A modo de ejemplo, ahí en 1940, una persona llamada Esperanza Peña Monterrubio, pues presenta una ponencia en un primer congreso nacional que se llama Congreso Nacional de Prevención Social, señalando que era un lastre, pues, sostener instituciones que albergaban a gente con defectos, ¿no? Lo que se proponía entonces es que el Departamento de Salubridad realizara esterilizaciones, ¿no? Como señala Urias. Los candidatos, bueno, pues serían gente, otra vez estas categorías, esquizofrénica, con oligofrenia, que se entiende que es una discapacidad mental severa, locura cíclica, ¿no? Epilepsias, cardiopatías femeninas, es interesante ese término, de formaciones hereditarias, y bueno, también entrarían las personas con sordomudez hereditaria, ¿no? Entonces, es como un balance de la educación. Se ha escrito mucho sobre estos temas, ¿no? Hay una buena cantidad de bibliografía que nos da cuenta acerca de la posición de las personas sordas frente al sistema educativo, más allá de la Escuela, digamos, Nacional de Sordomudos. Hay ya incipientemente como la intención de crear otro tipo de instituciones que van a albergar o que tratarán de albergar a las personas sordas con gente que tiene otras condiciones, pues sí, distintas, ¿no? La que sigue, por favor. Y la otra área, la última área que me gustaría examinar, pues es la estadística y demográfica. O sea, hemos pasado por la medicina rápidamente, hemos pasado por la dimensión legal y la medicina, la educativa, pero también está la estadística. Y bueno, también estaría la migratoria, que lo vamos a ver muy al final. Y bueno, ahí ya a finales a finales del siglo XX hay ya ciertos intentos teóricos, más que estadísticos, por tratar de establecer las bases de cómo podrían realizarse censos de población en México, ¿no? En este sentido, podríamos decir que la medición del cuerpo, ¿no? En las instituciones de educación se une a la medición de la población a través de la estadística, por medio de la ciencia en los dos casos, ¿no? Entonces, hay dos formas de control que se encuentran, que una es el control del cuerpo humano y otra es el control del cuerpo social, ¿no? Pues sí, desde una perspectiva todavía como muy positivista. Y entonces mi objetivo aquí a la hora de abordar el tema de la estadística no es indagar, porque se ha discutido mucho sobre la objetividad, la tenacidad de los datos, esa no es la tarea como de un antropólogo cuando hablamos de estadísticas, sino más bien tratar de entender, y además no estoy capacitado para eso, sino más bien tratar de analizar los modos en los que la estadística representa a las personas sordas, ¿no? Hay una serie de clasificaciones, una serie de términos que se van a adherir a los que ya hemos estado revisando, y bueno, podríamos empezar diciendo que generalmente se considera que la actividad censal representa, desde el punto de vista formal del Estado, pues una manera, y todavía no lo dicen las instituciones y los eslogans, ¿no? Como una forma de generación de conocimiento de primera mano acerca del territorio y la población para generar desarrollo, ¿no? O sea, su obtención ha de servir para la formulación de políticas públicas. Otra vía de interpretación sugiere que, desde Foucault, que la producción y la acumulación de conocimiento sociodemográfico es más bien un dispositivo estatal que sirve para el control de la población, ¿no? Este autor Foucault estipula entonces que la estadística es la ciencia del Estado y su utilidad radica en conocer los patrones, regularidades, movimientos de la población que han de servir al ejercicio
del gobierno por parte de estos estados modernos. En ese contexto, ya en 1874 es muy interesante el trabajo de una persona que se llama José María Pérez Hernández, y él publica un texto que se llama Curso Elemental de Estadística o Tratado de la Formación de las Estadísticas, ¿no? Esta obra tiene un carácter teórico y metodológico, y entonces empieza a tratar de definir cómo se va a poder contar a las personas y qué categorías van a ser utilizadas. Muy interesante también es que aquí las personas sordas entran ya en una dimensión, digamos, negativa, si lo vemos de esta dualidad que el autor establece entre población útil y población inútil, ¿no? Entonces, las personas sordas, junto a grupos como leprosos, ciegos, adultos mayores y niñez, se sitúan dentro de esta categoría de inútiles. Y bueno, la preocupación de Pérez está en contabilizar a la población desde lo útil e inútil, desde un punto de vista laboral, pero también militar. Y esto es importante porque si entendemos que después de varias décadas, ¿no?, con la intervención y varios conflictos, bueno, la Revolución Mexicana todavía no pasaba, pero ya había como tensiones sociales, pues entonces es importante saber quién es útil no solo para el trabajo, sino también para la guerra, ¿no? Luego de varios enfrentamientos, de situaciones convulsas que ocurrieron a lo largo del siglo XX. Entonces, el autor también revela como esta preocupación simultánea, ¿no?, sobre el cuerpo, pero también, o sea, el cuerpo del ser humano, pero también sobre el territorio y la estadística, cómo se distribuyen entonces los cuerpos biológicos en la población y en el territorio, ¿no? Y hay por ahí una cita que les comparto sobre la mirada que tiene Pérez acerca de esta intersección, de este encuentro entre el cuerpo de lo social y el cuerpo biológico, y cuanto más detalle hubiese de la población, entonces el censo estaría en mejores condiciones de representar al territorio y a su gente, ¿no? Y bueno, también podríamos decir que en los primeros ejercicios que Pérez realiza, casualmente no encontramos como esta condición de sordo o sordomudo, más bien dicho, lo que se ve es clasificar en esta idea de ciegos, mancos de ambas manos, tullidos, dementes, idiotas, lazarinos, que ahí no recuerdo bien a qué se refiere, y leprosas, personas leprosas o con lepra, así se diría hoy, me imagino, y personas que tengan de 60 a 100 años en adelante, ¿no? Y bueno, casi 20 años después de esta publicación de Pérez, en 1895, antes de que acabara el siglo, se realiza ya un censo nacional, pero fue hasta 1900 cuando se incorpora ya la categoría de persona sorda, ¿no? Y bueno, podríamos decir que quizá la propuesta de Pérez de 1874 pues sí tuvo como influencia en lo que sucede después, eso es más bien dicho una hipótesis mía, pero también hay términos que terminan, ¿no? Por ejemplo, se pasa de la idea de inútil a la categoría de población con defectos físicos y mentales ya en el censo de 1900, ¿no? Y también hay una subclasificación en 1900 que era como más acotada, porque nada más se preguntaba sobre ceguera. Aquí ya se habla sobre sordomutismo, idiotismo, cretinismo y locura, ¿no? Que además estas categorías hoy diríamos que son un poco confusas, porque podrían referirse a lo mismo, ¿no? Lamentablemente muchos de estos censos, estos documentos carecen como al día de hoy, o al menos yo no lo encontré, como esta discusión metodológica de dónde salen estos términos, ¿no? Cómo se conceptualizan, creo que eso sería importante saberlo. Y otra cosa, bueno, ya en el 1921 se lleva a cabo otro censo donde se clasifican también defectos físicos y mentales, ¿no? Quizá muy cartesiana también ya la perspectiva demográfica, dividir casi entre mente y cuerpo, ¿no? Y también ya en el del 21 incorporan otras variables que ya se habían enunciado, de hecho, por Pérez, ¿no? Había ciegos, mancos, cojos, tullidos, jorobados, idiotas, locos, sordos y también mudos y sordomudos. Esto es muy interesante, muy importante en 1921 porque sabemos, pues, ¿no?, que esta idea de sordomudo, que es una idea muy lejana en la historia, ¿no? Si bien recuerdo, se conecta con la época, a la antigua Grecia, pues aquí ya empieza a haber como una distinción misteriosa y a lo mejor todavía tímida entre empezar a ver que no todos los sordos son mudos y no todos los mudos son sordos, pero que puede haber sordos que a su vez sean mudos, ¿no? Evidentemente pues sale a la vista aquí que trabajamos estos temas, esta distinción. Y bueno, tampoco, según ubiqué, no hay como registros metodológicos de cómo es que llegan a estos términos, ¿no? Me adelanto un poco, en 1940 hay como otra preocupación, ¿no? Ya estamos como en otra época, cardenismo, demás,
donde el censo manifiesta pues ya un interés particular por la cuestión del trabajo, ¿no? Pasamos de lo inútil, de lo útil, que puede vincularse al trabajo, ¿no? Pero también pasamos a otra categoría que es más entender a la población desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Y lo mismo con defectos físicos y mentales, pero aquí lo que pasa y que limita un poco la información, si bien tengo aquí anotado, es que eh, se contabiliza la población de 12 años en adelante, lo cual quiere decir que no todos entran en este nuevo, como en estas nuevas definiciones. Y bueno, después de 1940 hay un gran vacío sobre las estadísticas de estos grupos que les acabo de comentar, ¿no? No se sabe, bueno, al menos yo no sé por qué es que desaparecen. Tengo entendido que hasta el 1982 se realiza una encuesta nacional de inválidos, ¿no? Ya estamos en otros términos, y solo hasta 1995 pues entramos a otra etapa, perdón, más sistemática de la producción de datos estadísticos. Entonces, esta es como toda una visión estadística macro que se desarrolla para entender como estas nociones de sordo, mudo y lo que hoy nombramos como discapacidad, ¿no? Y bueno, más o menos por ahí le dejaría con este tema de la estadística. Me gustaría pasar a la última lámina, me parece que es la última, que tiene que ver con migración y va muy asociado con estos temas que estábamos comentando ahorita, donde pues no solo se trata de conocer cuál es la condición de la población al interior del país, sino también entendido como un cuerpo, si quisiéramos verlo así, el cuerpo del Estado, protegerlo de aquellos agentes que pudieran ingresar al país y que no tendrían como un beneficio o como una posibilidad de mejorar las condiciones económicas, pero también biológicas de la población, ¿no? Es así que en la ley de migración de 1908 se negaba el acceso al país a quienes padecieran epilepsia, fueran enajenados mentales, ¿no? Ancianos, raquíticos, cojos, mancos, gente ciega y lisiada o que tuviera otro tipo, cualquier tipo de defecto físico o mental, ¿no? Dado que se consideraba que serían una carga para la sociedad, como se establece en el diario oficial de 1908 según esta ley, ¿no? Y esta ley, a su vez, como señala Yankelevich, que es un autor, si bien entiendo, historiador como demógrafo de ahí del Colmex, pues se ratifica en la ley de migración de 1926. Entonces no ha de sorprender que unos años después, por ejemplo, en una nota periodística, se da a conocer que el jefe de sanidad de los estados, pues consulta al secretario del Departamento de Salubridad para saber si es posible la entrada del país a turistas que fuesen ciegos, sordomudos o paralíticos, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que el cuerpo de las personas, pues es como revisado, bueno, perdón, el cuerpo del Estado, el cuerpo social es revisado de estos elementos extraños que pudieran interferir con un Estado sano, pues, ¿no? Como se puede entender desde el punto de vista económico, social, pero también en términos biológicos, ¿no? Es decir, hay muchas medidas que nos recuerdan como a la eugenesia y al higienismo que ha estado muy presente en estas discusiones. Me gustaría ya ir cerrando con algunos comentarios finales, ya me robé bastante tiempo. La que sigue, de favor. Pues primero considerar que la palabra oral y escrita ha sido la propiedad, ¿no? Que en toda esta época domina en la discusión, primero de los médicos, abogados, demógrafos, que obviamente son oyentes. Hay una discusión que también esto conecta en la actualidad, por ejemplo, que tanto estaríamos ubicados los investigadores de este lado de la autoridad que es oyente y que es oral o no. Creo que hay ahí un tema pendiente, ¿no? Tratando de conectar con el pasado, con el presente. Otro aspecto que me parece importante son todas estas categorías que surgen de formas de nombrar. Aquí presento una tabla que es mucho más extensa, nada más nos estamos refiriendo a un periodo más breve, ¿no? Que es casi un siglo, ahí como del 43 al 40 del siglo XIX, y lo que podemos ver es cómo van cambiando estos términos, ¿no? En la prensa, por ejemplo, eso no lo mencioné, pues el término desgraciado para referirse a las personas sordas es común, ¿no? Incapaz, anormal, inútiles, y cada una de estas áreas de especialización del Estado va generando su propia terminología, ¿no? Y vemos cómo va cambiando en otras épocas. No voy a entrar mucho en detalle porque ya, como señalé, no fue como el tema, pero sí quisiera como mostrar todo este panorama de palabras que se han estado utilizando
pues en más de un siglo. Y también me parece aquí importante entender entonces que el Estado y sus ciencias y sus disciplinas, o avaladas por este, pues son antecedentes fundamentales de un concepto de discapacidad como lo conocemos hoy. Es decir, la idea de discapacidad que engloba, que circunda a las personas sordas, no es algo que surgió con la convención, ¿no?, del 2008, no es algo que surgió con los movimientos de discapacidad, que además fueron estas perspectivas importadas de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿no?, sino que incluso de manera local debemos de entender ya que hay un concepto, una idea de agrupar desde el Estado a sujetos con una condición deficitaria, ¿no? Y hay toda una discusión hasta la actualidad de si las personas sordas, como bien saben, entran o no van a entrar en este concepto de discapacidad, y además cuáles son como las implicaciones políticas y económicas, incluso también obviamente ideológicas y culturales, ¿no? Entonces hay que entender esto como una forma de reorganización del Estado y finalmente pensar en los cambios del lenguaje y su sedimentación en la estructura social. A ver, hay toda una discusión actualmente acerca de cómo se les debe de nombrar y a veces parece que nuestra discusión se ciñe a la palabra, al término, pero termina alejado, creo yo, de estas discusiones tanto institucionales como estructurales, políticas y económicas, ¿no? Es decir, las políticas posmodernas del lenguaje me parece que también no es que tengan un límite, sino que tienen que volverse a vincular, a discutir con una dimensión, podríamos decirlo, mucho más incluso materialista. Es decir, la realidad no se agota en el lenguaje, aunque es importante, pero si no, estaríamos hablando también de una especie de lo políticamente correcto que se ha discutido mucho, de qué nos sirve utilizar nombres correctos cuando sabemos que de fondo la realidad es otra, ¿no? Y ha pasado en otros temas. Alguna vez platicaba con un alemán para ejemplificar, y él decía, bueno, en Alemania entendimos que no se puede hablar de nazismo ni nada de eso, ¿no? O sea, ya está en la mente, en la superficie de las mentes, pero la gente sigue siendo excesivamente racista. Entonces, podemos omitir palabras, pero eso no cambia como la realidad tanto social, económica y política de las personas sordas. Y si no, es porque persiste tanta desigualdad todavía, ¿no? Entonces, hay un tema ahí también de clase que me parece que está totalmente abandonado a favor de una discusión que se ha centrado única y exclusivamente en el lenguaje. Y aclaro, no estoy en contra, obviamente, de las discusiones políticas acerca del lenguaje. Me parece que es importante porque es lo primero que sale a la vista con lo que nos nombramos y nos reconocemos, pero creo que no nos podemos quedar en esa discusión, ¿no? Y bueno, aquí los términos indican, ¿no? Hoy podemos utilizar la palabra sordo, cultura sorda, con mayúscula y demás, pero eso tendría que conectar, además del nivel simbólico, con el nivel material, ¿no? Con las condiciones de vida de las personas. La que sigue, creo que ya es la última. Y bueno, eso, creo que ya más o menos lo platiqué. ¿Qué es lo que entonces, creo que más bien dicho aquí la pregunta sería para quien quiera participar, de todo lo que vimos entonces, qué es de todos estos grandes procesos lo que se mantiene hasta la fecha y qué es lo que en realidad ha cambiado, ¿no? En más de un siglo. Y de hecho mucho más, o sea, la discusión sobre la producción, la idea, la concepción de personas sordas se remite, por lo menos en Occidente, hasta la época griega, y obviamente hay muchas ideas que seguimos arrastrando desde ese momento, ¿no? Tan solo este concepto de sordomudo o esta idea de vincular la razón con la palabra que anula la razón. Entonces, en los sordos, pues es una idea que viene desde los griegos y que en las prácticas cotidianas se sigue viendo, ¿no? En algunas discusiones con intérpretes lo hemos visto en ámbitos legales, como es que, por ejemplo, los jueces anulan, sin decir, ¿verdad?, anular la razón, pero sí considerar por sus actos o formas de enunciarse que no están pensando que haya una razón, ¿no? Incluso en pláticas cotidianas ha pasado, ¿no? Esta idea de que hay sonidos como guturales en las personas sordas hacen creer a más de un oyente que entonces hay un compromiso, una deficiencia intelectual, y eso no es nuevo, o sea, ni siquiera es del siglo XIX, eso lo podemos discutir de siglos y siglos hacia atrás, ¿no? Y bueno, ahí me gustaría dejarle. Ahí está el correo por si alguien tuviera alguna duda que no podamos resolver ahorita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Sin duda creo que es una ponencia muy interesante que nos hace
pensar cómo históricamente hemos construido y de alguna manera desmontar, ¿no? Toda esta idea en torno a las categorías y la manera en la que se han institucionalizado a este grupo de personas sordas. Yo creo que hay mucho para debatir y sin duda, pues también agradecerte la generosidad de compartirnos este capítulo de la tesis. Confiamos en que a partir de este diálogo que tenemos en este seminario también te pueda ayudar a mejorar y a pulir todo ese capítulo que veremos posteriormente en tu tesis. Entonces, ojalá que aprovechemos este espacio. Y bueno, pues ahora voy a permitirme darle la palabra al doctor Mike Gulliver, a quien me voy a permitir presentar muy brevemente. Él trabajó varios años como profesor de idiomas, no de español, por desgracia, nos aclara, en Canadá y Rusia, y como intérprete traductor en Francia y Canadá. Conoció a personas sordas en Canadá en los años 90 y empezó a aprender la lengua de signos en el año 2000. Volvió a la universidad para hacer un máster en estudios sobre sordos en el 2002, seguido de un segundo máster y un doctorado en el 2009. Volvió a la universidad, a hacer el doctorado y fue una de las primeras personas en hablar de las personas sordas en términos espaciales, lo que llevó a principios de la década del 2000 a la aparición del campo de las geografías sordas, en las que trabajó sobre el espacio sordo y que esto fue fundamental. Sus primeros trabajos analizaban de dónde procedía el espacio sordo y qué ocurría cuando los espacios sordos se encontraban con los de los mundos oyentes. Otros trabajos posteriores han explorado la diversidad en el espacio sordo. Más recientemente ha estado pensando en el futuro de los sordos y en el futuro de los humanos, de nuevo, desde un punto de vista espacial, en lo que significa para nosotros, a medida que crece la capacidad humana de edición corporal, pensar en cómo vivimos y a través de cuerpos que se relacionan con el mundo de formas diferentes. Actualmente es consultor asociado de la Universidad de Bristol, asociado a la Facultad de Ciencias Sociales de París e investigador profesor del Deaf Studies Trust, una organización de investigación aliada a la comunidad sorda de Bristol, y acaba de empezar un nuevo proyecto que consiste en organizar los archivos que se remontan a unos 200 años para contar una historia sobre la evolución de la vida de los sordos en la ciudad de Bristol y en Reino Unido. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, bien. Entonces, estoy encantado de que me hayan invitado a hablar y a responder hoy a Gabriel. En primer lugar, tengo que disculparme por mi español. La última vez que realmente hablé el idioma fue hace unos 30 años. He conservado todo lo básico, pero ahora hablo como un robot oxidado. En segundo lugar, tengo que disculparme por mi desconocimiento de México. Lo que sé del país lo he aprendido leyendo la tesis de Gabriel. Lo interesante ahí es que aunque el país oyente es uno que conozco muy poco, el México sordo me es muy familiar. En parte la historia, pero principalmente los espacios. La vida de las personas sordas, su mundo, cómo se vive día a día en una realidad visual, tanto por su cuenta como dentro también del mundo oyente. Conozco mejor la historia de las personas sordas en Europa y en los Estados Unidos. Y estoy agradecido a Gabriel porque en su tesis, ahí es donde empieza. Me da un punto de partida seguro. Pero luego pasa a lo que ha estado hablando hoy. Nos reubica geográficamente en México y en la Ciudad de México y nos reubica temporalmente a principios del siglo XX. Me ha pedido que le responda y al hacerlo quiero centrarme en algo que Gabriel ha destacado especialmente, la cuestión de la anormalidad. Gabriel describió, por ejemplo, como gran parte del esfuerzo que se invirtió en las personas sordas al final del siglo XIX y principios del XX consistió
en describir y diagnosticar su anormalidad, y en llevarlos a espacios de corrección, espacios en los que su anormalidad sería tratada y se les devolvería la normalidad, o espacios en los que simplemente serían contenidas, junto con otras personas consideradas incorregibles, los locos, los borrachos, los criminales y pues los sordos. Fíjate en la palabra anormal, una palabra que describe un estado, una afección o un comportamiento que no son habituales o que son diferentes de lo que se considera normal. ¿Qué es la relación de lo que es normal con el espacio? Os doy un ejemplo. Una de las cosas que más me gusta cuando viajo es comer la comida del país. Pero me recuerdo ir a España en un viaje de investigaciones hace unos años y buscar comida a la hora a que normalmente la encontraría en mi país. Y parece que mis hábitos normales, muy anglosajones, de comer a las 5 o las 6 de la tarde, no tienen cabida en un país donde los restaurantes no abren hasta las 8. No importa lo buenos, correctos o mejores que me parecieran mis hábitos a mí o el hambre que tuviera, mi normalidad no era la normalidad española. Había traído mis hábitos de un espacio, mi país, a un nuevo espacio, donde había una anticipación diferente de un comportamiento particular vinculado a la comida, y solo serviría ese comportamiento. Normal es otra forma de decir lo que un espacio anticipa para funcionar. Y como decía Gabriel, si un espacio anticipa un tipo concreto de cuerpo y dicta si es aceptable o no con la autoridad de la civilización o de la higiene moral, entonces lo que es anormal se constriñe como un problema que hay que corregir. Una vez que la anormalidad es un problema que hay que corregir, sobre todo si, como describo Gabriel, es un problema que ofende una idea eugenística de pureza o progreso, entonces casi nada es inadmisible para tratar de corregirla. Ninguna intervención es demasiado dura. Un ejemplo de la historia de los sordos en el Reino Unido lo demuestra bien. En Londres, en el siglo XIX, vimos el surgimiento de la ayuda cristiana a los sordos. Una ayuda que comenzó de forma bastante benigna, pero que, con el tiempo, cristalizó en un control coercitivo de la comunidad sorda por parte de un grupo de sacerdotes intérpretes que ejercían un poder absoluto sobre aquellos a los que pretendían ayudar. Decidían si trabajarían y dónde, con quién se casarían, si tendrían hijos. El problema era que los sordos sin la iglesia estaban destinados al infierno. ¿Qué importaba que a los sordos no les gustara la autoridad moral que ejercían sobre ellos? Todo lo que se hacía por ellos, se hacía por ellos, les gustara o no. Por ellos, ¡Ay! por cómo son imaginados, Gabriel ha Perdón, descrito. déjame pedirle a Raúl Camargo si puede apagar su audio, por favor, porque nos está un poco interrumpiendo. Perdón, doctor Mike. Está Adelante. bien. Listo, adelante, gracias. Ok. Todo lo que se hacía para ellos, se hacía para ellos, les gustara o no. Por ellos, y por ellos, cómo son imaginados. Gabriel se descrito como el imaginario oyente presentaba la idea de un sujeto sordo, privado en desgracia, víctima de una prisión corporal.
una prisión que les impide comprender realmente su difícil situación o la necesidad de los esfuerzos de quienes intentaban rescatarlos de ella, que debían instruirlos en la normalidad y la que debían aspirar. Los discursos de los misioneros sordos británicos del siglo XIX están llenos de imágenes de coros celestiales. ¿Por qué? Porque creían que los sordos que iban al cielo se convertirían en oyentes a través de sus cuerpos resucitados. ¿Tenían que entender esto esas personas sordas? No. Pero sí necesitaban que las hiciera ir al cielo. Así que no había prácticamente nada que no se pudiera hacer para obligarlas a obedecer las enseñanzas de la Iglesia. ¿Estaban ellos agradecidos? No, pero lo estarían después. Podríamos hablar más de esta gratitud y de su relación con la noción de la que habla Gabriel de utilidad y de cómo ésta se vincula a los espacios del Estado-nación. Es interesante para mí que México como Francia evaluara la utilidad de las personas sordas desde el punto de vista del Estado-nación. Es interesante que México, al igual que Francia, lo hiciera para evaluar si esas personas sordas deberían ser receptoras de ayuda mediada por el Estado. Eso es interesante para mí como alguien que ha trabajado sobre la noción del espacio sordo, porque, por supuesto, tanto México como Francia en el momento histórico en cuestión estaba en gran medida diseñada y dando forma a los espacios de su nación, su lengua, su política, los cuerpos de sus ciudadanos. Ambos estados-nación aparecen como espacios de diseño, espacios que regulan, dictan, prescriban lo que significa ser mexicana o francés, lo que significa ser la nación de México o la nación de Francia. Así que, al introducir a las personas sordas en eso, las sometes a esta regulación, a este diseño. Una de las razones por las que esto me interesa es la comparación con mi propio país. En el Reino Unido no existía un concepto paralelo del Estado-nación, al menos no un Estado-nación al que los ciudadanos del Estado fueran útiles. A ojos británicos, la cita que Gabriel utiliza en su tesis de Miranda, que se estimó al individuo según su grado de capacidades de contribución nacional, no tiene sentido. En la década de 1870, donde México había iniciado el proceso de separar explícitamente la administración de las instituciones benéficas de la Iglesia para que pudieran ser gestionadas por el gobierno, en el Reino Unido no había ayuda estatal. Solo había ayuda filantrópica, la mayoría de las veces mediada por la Iglesia. Y así, donde en la obra de Gabriel veo a las personas sordas descritas dentro del aparato del Estado, la cuestión de si eran útiles, de cómo, de qué podían hacer, de qué si no eran útiles se podía hacer para que lo fueran, en el Reino Unido el panorama es bastante diferente. Es como las dos caras de un tapiz. Por un lado, el lado presentable, el lado público, tienes la imagen clara. Por el otro, menos presentable, menos público. Lo que ves es un denso tejido de hilos. El lado superior es el lado concebido, el lado diseñado, el lado que define lo que es normal y lo que es anormal. La parte de abajo es, si se quiere, el lado vivido, el lado justo lo que ocurre cuando se hacen cosas sin preocuparse realmente de las consecuencias.
En la presentación de Gabriel de las diversas instituciones, estructuras expertas, ideologías, veo el lado de arriba, el lado diseñado. Un Estado-nación, un ideal, con un sujeto ideal imaginado, como un tapiz, con un diseño. Y elecciones, ¿dónde va este color? ¿Dónde encaja este puntado? ¿Encaja? Si encaja, bien, entonces vamos a coserlo. Si no, lo recortamos. Es el diseño, el espacio, el que decide si la puntada es válida. Como España decidió que mi hambre no era válida en el momento en que quise comer, es el Estado el que decide si el cuerpo sordo es válido, si encaja en su hueca previsto. En el Reino Unido, sin embargo, en el siglo XIX, había menos de una visión de cómo el Estado debe ser. Todo el espacio era mucho más flojo, era mucho más hacer sobre la marcha. Así que si tejía un hilo sordo, pues se quedaba. Y si otro se unía, también se quedaba. Y si muchos se unían, está bien. A lo largo del siglo XIX, a través del tapiz, cientos de personas sordas se unieron, en ciudades como Londres, creando sus propios negocios, sus propias iglesias, sus propias asociaciones, trozos de tejido sordo. Eso no quiere decir que fuera mejor en el Reino Unido, porque no había diseño. Si no hacías tu propia puntada, creabas tu propio espacio, entonces no lo tenías. Podías trabajar, podías prosperar, pero si no podías encontrar un espacio en esta realidad desordenada, entonces no había red que te atrapara. Y eso no quiere decir que siguiera siendo así en el Reino Unido. Cuando por fin llegó al estado de bienestar, su reto fue el opuesto al que describía Gabriel. En México, desde el principio el Estado decidió dónde encajaban las personas sordas. En el Reino Unido, cuando se introdujo el estado del bienestar, cuando la nación decidió que necesitaba un diseño, la dificultad fue que gran parte del cuadro ya se había tejido. El reto consistía en tomar la imagen que ya existía y forzarla a adoptar una forma diferente. El reto, si se quiere, era invadir los espacios sordos que ya existían, el paisaje sordo, y ocuparlo como en una guerra, y imponer una norma diferente. Esto no fue fácil. Los sordos se resistieron, y acabamos con el tapiz retorcido y doblado y lleno de agujeros, y a veces con trozos de abajo dados la vuelta y cosidos en la parte superior. Me detendré en un momento, pero una pregunta que tengo para Gabriel es si de verdad el espacio de los sordos mexicanos fue tan concebido o tan diseñado como parece. ¿Tenía México también una próspera parte inferior sorda que también necesitaba ser ocupada? En el Reino Unido como en México el censo era fundamental para esta ocupación. Sin embargo, en México el censo era un descriptor. Daba por sentado del Estado, asumía los espacios cuidados. Describía dónde estaban las personas sordas, si trabajaban, en qué calidad. Los censos de 1900 a 1940, dice Gabriel en su tesis, representan un esfuerzo para conceptualizar el cuerpo y contabilizarlo a escala nacional, pero sobre todo en función de su utilidad o productividad para el trabajo individual y el desarrollo nacional. En el Reino Unido, la relación del censo con los espacios sordos era directamente intervencionista. Ya he mencionado
a los sacerdotes intérpretes que tanto control ejercían sobre las personas sordas en Londres en el siglo XIX. El censo era la forma en que conseguían ese control. La pregunta de si alguien era sordo o no se añadió al censo del Reino Unido en 1851. Identificó a unas 1.300 personas sordas en Londres y con sus direcciones. Todos ellos recibieron la visita de los misionarios. De las visitas surgieron los inicios de esa intervención: animar a las personas sordas a acudir a la iglesia, obligar a los niños sordos a asistir a las escuelas y enmarcar a las personas sordas como necesitadas. Era la primera vez que hacía eso, pero la necesidad era la anormalidad de las personas sordas. La creación de la necesidad proporcionó la autoridad moral necesaria para empezar a ocupar ese paisaje sordo, ese tapiz sordo, y remodelarlo en algo que tuviera sentido para el mundo oyente. Aquí es donde quiero concluir, pero antes quiero darle la vuelta a la tortilla, porque hemos hablado mucho de cómo captar a las personas sordas anormales y modelarlas de forma que el mundo oyente les entienda. Hablamos del mundo de los oyentes y de sus estructuras como un espacio que está diseñado y que espera que la gente sea de una determinada manera. Pero al igual que los espacios oyentes tienen esas normas, los espacios sordos también las tienen. Anticipan cuerpos que no se centran en la habla, no en el sonido, sino en la visión. Anticipan una comunicación que no está limitada por la inteligibilidad mutua de las lenguas oyentes del mundo, sino que permite la comunicación internacional. Reconfiguran tanto el cuerpo como la sociedad en torno a un conjunto de normas completamente diferente, normas sordas de una realidad sorda. Un Estado-nación como el México, no, pero una idea próxima en la medida en que, para retratar la realidad que los sordos intentaban describir, se han descrito a sí mismos como una nación varias veces en su historia global. Sus espacios no los de un grupo minoritario que busca una pequeña medida de reconocimiento, sino más bien como una comunidad cuya realidad es igual a la del mundo oyente, cuyo espacio no es anormal, sino simplemente diferentemente normal. Yo conozco mucho más estos espacios en el Reino Unido, pero los conozco menos en México, así que ya que me detengo me interesaría saber más sobre ellos y sobre su relación con los espacios del mundo auditivo. Gracias. Gracias a usted, doctor Mike Oliver. Excelente español y esa claridad que yo quisiera, la verdad, es muy bueno. Muchas gracias. Yo creo que también nos deja buenas preguntas y buenas reflexiones. Que voy a cederle la palabra a Gabriel para que por favor pueda hacer algunos comentarios al respecto. Tienes apagado tu micrófono, Gabriel. No voy a robar mucho tiempo más, solo unos minutos nada más, y la verdad sí me queda esa duda de, no lo puedo dejar de pensar, ¿dónde aprendiste eso de darle la vuelta a la tortilla? Porque eso no es tan fácil que un extranjero lo diga, menos si no ha estado en México. Entiendo que no has estado por acá, eso es muy mexicano, pero bueno, ese es el dato cultural. Lo otro, a ver, sobre tu pregunta, que es muy interesante, pues sí, hay una relación, un diseño, digamos, institucional sobre cómo debía de ser la instrucción, digamos, escolar de las personas sordas. De ahí se dice, ¿no? O sea, hay autores como Christian y Cruz que han trabajado estos temas más que yo de la historia. Eso sí, también es como un dato
que debo de decir me meto en un campo un poco pantanoso, que no es precisamente el mío, pero trato de hacer como una lectura global, ¿no? De la historia de las personas sordas. Hay gente mucho más especializada en México y bueno, tú en la tesis podrás encontrar también esa bibliografía y te puedo pasar los textos si tienes dudas al respecto. Hay definiciones mucho más claras, pero también entender que las fuentes son como mínimas en México, ¿no? Desde mi punto de vista creo que hay muy pocos elementos para entender qué pasa más allá de lo institucional, ¿no? Hay por ahí un pasaje que nos remonta a los primeros años de la colonización en México, donde se habla de grupos extensos, digamos, para la época, ¿no? A lo mejor eran 30 personas, de personas sordas que acudían en grupo a ser bautizadas por los primeros evangelizadores. Pero de ahí no sabemos mucho más, o al menos yo no tengo idea, no soy historiador, como he dicho, y tampoco de la época de la colonia, pero creo que nos faltan fuentes. Y lo mismo en los otros estados de la República, ¿no? O sea, lo poco que se sabe es como de la Ciudad de México, apenas por ahí hay algunos estudios como históricos que yo recuerdo de este autor que menciona, de Cristian Giorgio, que es muy conocido en la comunidad, que habla un poco de lo que ha sucedido en otros estados, ¿no? A partir de fuentes hemerográficas, pero es sobre todo en el siglo XX. Entonces creo que eso nos hace creer que la idea como de la comunidad siempre fue de diseño institucional, pero yo pienso que no es tan así. Que debe de haber otras historias que lamentablemente quizá nunca van a ser contadas, porque no contamos con la historia oral o señada, pero tampoco contamos con referencias escritas. Y bueno, yo ahí acabaría por si alguien más quiere hacer otro comentario. Muy bien, gracias, Gabriel. Nos quedan unos minutitos para hacer algún comentario, pregunta. En Facebook tenemos felicitaciones, están diciendo que excelente ponencia, entonces por ahí te mandan felicitar. Etna, que también nos está viendo, gracias, Etna. Y bueno, no sé si por aquí en Blue Jeans hay alguna pregunta o comentario. Pueden abrir su cámara y sus micrófonos en este momento. Entonces, si no, en lo que surgen las preguntas, yo me voy a atrever a tomar la palabra y ahorita vamos viendo si hay alguien más. Bueno, a mí me llama mucho la atención lo que un poco también comentaba el doctor Mike, si bien lo entendí, es sobre esta idea de la filantropía y el asistencialismo versus el ejercicio pleno de los derechos de las personas sordas, ¿no? Entonces, algo que no vi en la prescripción, quizás no llegaste hasta allá, Gabriel, pero que me gustaría un poco que nos comentaras eso, ¿no? Si hay ideas en torno a la perspectiva de derechos, si se está discutiendo eso, si todavía estamos muy alejados, un poco por ahí que nos contaras en términos de, o si sigue dominando esta perspectiva de finalmente lo que verse es eso, ¿no? El famoso asistencialismo y la ayuda de que lo que se necesita es esta filantropía, que bien lo hacía notar el doctor Gulliver. Por ahí quisiera que nos comentaras un poco más. Sí, no, claro que han cambiado también muchísimo las cosas. A lo mejor soy yo muy pesimista, ¿verdad? En centrarme en todas esas connotaciones que podríamos denominar negativas y que seguimos, digamos, arrastrando, pero también es cierto que ha cambiado mucho la situación, ¿no? Tanto a nivel jurídico que, bueno, no me gusta ensañarme con las leyes porque eso no es lo que cambia en sí mismo las cosas, sino entender que también desde la misma comunidad pues hay toda una presión acerca de aspectos tan básicos como la estadística, ¿no? O sea, ya mencionaba yo que desaparece muchas décadas y en años recientes la comunidad sorda pues ha estado luchando ahora por aparecer dentro de la estadística. O sea, ya no es la visión nada más del Estado, que además lo ve desde el punto de vista económico, de que cada pregunta vale millones. Yo no sabía eso, pero bueno, ha habido discusiones recientes donde ahora la misma comunidad dice queremos aparecer en la estadística porque si no eso es ahora una forma de invisibilizar, ¿no? El problema es que siguen estos lastres porque lo que contabilizan los censos, por ejemplo, es la dimensión auditiva. No se pregunta como en los pueblos indígenas o a las personas indígenas si hablan una lengua indígena. O sea, nada más le interesa al INEGI, que sería Gulliver, la institución que regula la estadística en México, si escucha o no, aún utilizando aparato auditivo. Entonces, aparecer desde el punto de vista auditivo ya es un avance, pero no es total, ¿no? Por otro lado, yo diría que hay una visión como muy contradictoria porque el Estado no es una cosa como homogénea. Es decir, estamos hablando de una entidad que está constituida por muchas áreas o esferas, la legal, la política,
la jurídica, educativa, ustedes saben, pero además por niveles de gobierno, ¿no? En México tenemos 3 niveles, lo cual significa que no hay una estructuración, no hay una concordancia. A veces los gobiernos locales hacen una cosa y los estatales otros y los federales otros, o los de cultura hacen una cosa, pero las instituciones de salud hacen otra, ¿no? Hace unos días tuvimos una presentación con 2 compañeros sordos, ¿no? Aquí mismo en un grupo con Shane y con Eric, y discutíamos eso, cómo es posible que haya leyes para promover este reconocimiento lingüístico, pero también hay políticas públicas para promover el implante coclear a rajatabla sin preguntar. Esto quiere decir que aun cuando hay como estos avances legales, que insisto, no es nada más en lo que nos deberíamos de centrar, pues seguimos arrastrando visiones audistas y capacitistas, ¿no? En muchas áreas de la vida cotidiana. La cuestión religiosa, bueno, también es otra dimensión que en teoría está al margen del Estado, que no está tan al margen, ¿no? Y esta idea que comentaba Gulliver del siglo XIX, de la promesa de escuchar, pues también sucede en ciertos grupos religiosos en México, ¿no? Según la etnografía que registré, pues hay como estas ideas. Por eso a mí, cuando yo empiezo a hacer la etnografía con sordos y veo como este ímpetu, esta cuestión religiosa, por eso me llevó a la historia. Dije, ¿esto es nuevo o de dónde sale? Y uno se da cuenta que se remonta por lo menos hasta el siglo XVI, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver como continuidades, pero también cierto tipo de avances, ¿no? Y también una comunidad más politizada y más organizada, que también hay una discusión ahora, no solo con los intérpretes, que Gloria lo debe saber, Laura, mucho más que yo, cuál es el papel o la función, ¿no? Ha habido una discusión de cuál es su rol, no como en décadas pasadas, ¿no? Y también ahora sobre la investigación, investigadores pues oyentes, ¿no? Entonces también hay ahí temas pues, éticos y políticos que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Muy bien, muy interesante. Sin duda creo que hay muchas cuestiones. Voy a ceder la palabra al doctor Mike Gulliver también. Adelante, doctor. Sí, entonces yo tengo esta imagen de lo que ha dicho, de, de, de espacios sordos y de espacios oyentes, poco separados. Y lo que tenemos en Inglaterra antes del siglo XIX, sí, muy separados. Pero en los años 1850, cuando se construye la primera iglesia para los sordos en Londres, tenemos un espacio mezclado. Como los sordos han trabajado con los oyentes para crear una idea de una iglesia y los espacios se mezclan. Entonces los ideales de los oyentes se mezclan con los ideales de los sordos y la iglesia que sale es una mezcla, es un espacio mezclado de los dos. Entonces, cuando estabas hablando de México, tenía como un poco una imagen del gobierno que controla esferos y etcétera, etcétera, pero como si la realidad de los sordos era un poco separado de la realidad que construye el gobierno. No sé si hay en México también ejemplos de espacios mezclados, ah, donde la línea entre los dos espacios no está tan propio. Sí, diría que sí. Por ejemplo, en los mismos espacios religiosos hay convivencias, ¿no? Entre, por ejemplo, en algunas religiones todo se da en lengua de señas, ni siquiera utilizan intérpretes, pero hay oyentes, ¿no? Entonces los oyentes son los que se guían hacia allá y hay otras donde utilizan intérpretes, entonces sí hay estas colaboraciones, estas relaciones que también pueden estar atravesadas por esta cuestión que tú mencionas de poder, pero sí también hay espacios, ¿no? También que la comunidad lo decide que son netamente sordos, ¿no? Donde es más complicado si tú quieres participar o puedes estar ahí, ¿no? A mí me pasó, te dejamos que vengas al Congreso, pero no puedes opinar, ¿no? Y obviamente se entiende. Entonces sí hay algunos espacios también de colaboración y algo que faltó también decir,
es que además de esta escuela, digamos, fundacional, ¿no? Que se tiene muy presente, de ahí lo que surge son como ciertos espacios, ciertos lugares de socialización ya entre sordos que van más allá de la institución y que no se rigen totalmente por sus normas, ¿no? Y algo que también es necesario mencionar y que lo hemos discutido en otros momentos es, o eso no es tan Foucaultiano este espacio si atendemos a la perspectiva de la gente. O sea, hay gente que, la gente sorda, creo yo, a lo mejor no ve la opresión, no lo ve como esta mirada así como biopolítica, sino más bien dicho como el espacio fundacional de una comunidad. Y a veces los académicos, quizá con estas teorías que llevamos, lo vemos más como desde esta retícula del poder que trata de normalizar y demás. Entonces creo que hay que entender como eh, estas dos perspectivas, ¿no? La comunitaria y también la que los académicos venimos como importando o llevando a la discusión, ¿no? Y muy, muy interesante, efectivamente, ¿no? Gabriel, creo que hace falta también ponernos desde el punto de vista de ese propio grupo que son las personas sordas, también escucharlos será muy interesante en términos generales. Bueno, vamos cerrando entonces el seminario, no sin antes pedirles un último comentario, tanto a Mai como a Gabriel, si gustan hacer un comentario de cierre, por favor. No sé quién quiere empezar. Bueno, podría empezar. Adelante, Hace, por favor. no sé, Gabriel, un año y medio, 2 años que nos conocemos ahora y has leído mi trabajo y leído tu trabajo también. Me gusta tanto. Cuando empecé yo hace 20 años y estaba creyendo esta teoría sobre los espacios, había llegado a un punto donde había como creído una teoría, pero no lo había, ¿cómo se dice en español? No lo había probado en la vida real. Ah, tenía como ejemplos herméticos y listos y bueno, lo que veo en tu trabajo es que lo has probado. Los sordos en el metro, los sordos en la ciudad, en la realidad de la vida. Y eso es lo que me gusta, es que yo tengo la teoría, pero tú tienes una vida real. Entonces me gusta tanto. ah, ah, ¿Cómo se dice? Tengo mi diccionario aquí al lado. Lo que haces es desarrollar lo que yo había empezado, pero para que extende más y más y más, y que crece. Entonces me gustaría continuar a trabajar contigo, y que podríamos continuar a discutir, para developar, para desarrollar otras cosas y bueno, en el futuro. Muchas gracias. Pues igual el último comentario, sí, creo que ha sido como bien singular porque yo esta idea del espacio sordo, la geografía sorda, no empecé con conceptos. O sea, yo lo empecé viviendo cuando hice la etnografía y me di cuenta del silencio de los lugares que contrastaba con el ruido de las calles y las señas y además esta angustia de no poder como comunicarse en su totalidad. Entonces dije, este es como otro espacio. Después fui a la computadora, tecleé a ver espacios sordos, geografías sordas en español, realmente no había nada, hasta que meto los términos en inglés y aparece en primer lugar tu nombre. Entonces ahí es donde empieza como esta conexión, pero también decir, ¿no? Que en mi caso no es como el primer trabajo de geografía sorda que se hace. En 2010 hay una estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que desarrolla ya un trabajo muy incipiente, ¿no? De licenciatura. No utiliza, digamos, estas teorías, pero ya hay como una intención de hablar de espacios. Y también está Eric Arellano, ¿no? Que a la par de que yo estoy haciendo mi tesis, él es una persona sorda, empieza a hacer también una descripción desde lo vivencial
de qué significan toda esta red de lugares por los que él fue transitando a lo largo de su vida, ¿no? Entonces creo que poco a poco, igual en el mismo año que él trabajó un textito sobre el metro, sobre los sordos, también yo, ¿no? Entonces ahí nos hemos ido como localmente viendo qué hemos estado haciendo, ¿no? Bueno, también contigo del otro lado, ¿no? Entonces creo que fue interesante cómo yo parto de la etnografía y tú de la teoría y creo que eso hizo como que nos encontráramos, ¿no? Pues muy bien, pues ahí están los futuros trabajos que esperemos que luego nos presenten por acá en el Seminario Permanente de Antropología del Derecho. Nos gustará tenerlos nuevamente a los dos discutiendo alguna otra situación, texto, otro espacio, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues también quisiera agradecerles a las intérpretes, a Laura Alejandra Álvarez y a Gloria de la Parra por el trabajo realizado. Sabemos que es extenuante hacer este tipo de ejercicios. Entonces, muchas gracias a las dos. Igual al doctor Mike Gulliver por estarse desvelando con nosotros. Gracias, doctor. Esperamos volverlo a tener acá. Y por supuesto, pues a Gabriel Tapia, que es de casa, de que forma parte también del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Y bueno, para concluir nada más, pues además de agradecerles a quienes nos acompañaron de manera virtual, y también por medio de esta plataforma del Blue Jeans, invitarlos a la siguiente sesión, que será el 18 de octubre, con la presentación del libro La Vía Tzotzil, Prácticas Jurídicas en los Altos de Chiapas, propuesta para descolonizar la mirada sobre el derecho. Creo que va a ser muy interesante. Tendremos a la autora del libro, la doctora Akawiti Adono de la UAM, y como comentaristas estará la doctora Anaí Sierra y el maestro Fernando Vargas de el JUSPI del FLAT. Entonces, pues no me resta más que invitarlos a seguirnos acompañando en este segundo ciclo del Seminario Permanente de Antropología del Derecho y nos vemos el 18 de octubre. Muchas gracias a todos y bonito día. Gracias a todos, a todas. Buenas tardes y buenas noches. Gracias. Buenas